Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de las ecuaciones del movimiento del agua, siguiendo con esta temática de exposiciones dentro del curso de hidrogeología en el ciclo verano 2020-0. En esta oportunidad me acompaña mi compañera Rosa Liliana y quien les habla es Jorge Guevara, quienes tratarán este tema a lo largo de su exposición y comenzaremos realizándonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que se mueve el agua en el subsuelo? ¿Tiene algún comportamiento en especial? ¿Se comporta igual en la superficie y en el subsuelo? ¿O es que varían algunas cosas? Es algo que también nosotros nos preguntamos al momento de realizar esta presentación. ¿Cómo se determina la velocidad de movimiento del agua? ¿Existe algún parámetro que nos ayude a determinar esto? ¿Alguna ley? Vamos a explicarlo también a lo largo de la presentación, y también en qué consiste la ley de Darcy, porque es un término muy recurrente cuando uno investiga acerca del movimiento de agua, sobre todo si es que hacemos referencia a las aguas subterráneas. Bueno, la tabla de contenido de esta exposición es la siguiente. Vamos a comenzar hablando sobre el principio de Bernoulli, luego hablaremos sobre la ley de Darcy, pasaremos a la aplicación de estas ecuaciones de movimiento de agua subterránea mediante un ejercicio. Finalmente, hablaremos sobre las conclusiones y las referencias bibliográficas en las que nos basamos para realizar esta exposición. Bien, el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli fue planteado en 1738 por Daniel Bernoulli, justamente del mismo nombre, quien plantea la ecuación de conservación de la energía para fluidos. Es importante recalcar que hablamos de fluidos porque no solamente se enfoca en lo que es líquidos, sino también en lo que son gases. Aquí tenemos la imagen de Daniel Bernoulli y este es el planteamiento de su principio, el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli indica que como hay una conservación de energía, tanto la energía en un punto 1 como la energía en un punto 2 va a ser igual. Ahora, la energía para el punto 1 va a estar compuesta de tres elementos: la energía de presión, la energía cinemática y la energía potencial para el punto 1. De la misma forma, tenemos la energía de presión para el punto 2, la energía cinética para el punto 2 y la energía potencial para el punto 2. Bernoulli indicaba que para que esta igualdad funcionase, tendría que haber un equiparamiento de los componentes. Es decir, si es que en el punto 1 aumentaba la presión, por consecuencia, tendría que disminuir la velocidad en el punto 2 para que las ecuaciones siguiesen manteniendo la igualdad de la que tanto hablaba Bernoulli. Bien, ya hemos hablado del principio de Bernoulli. Sin embargo, el principio de Bernoulli habla de fluidos en general, tanto líquidos como gases. Entonces, ahora vamos a hacer una restricción a este principio. Vamos a hablar del principio de Bernoulli aplicado a líquidos, especialmente el agua, porque justamente es lo que trata el curso. Bien, tenemos esta tubería y este nivel de referencia. Vamos a tomar dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Ahora, con respecto al punto 1, trazamos una vertical hacia el nivel de referencia y le vamos a llamar Z1. Hacemos lo mismo para el punto 2, trazamos una vertical y le llamamos Z2. Tanto Z1 como Z2 van a ser la energía potencial tanto para el punto 1 como para el punto 2. De igual forma, ahora vamos a calcular el cociente de la presión sobre el peso específico y le llamaremos energía de presión. Así como hicimos para el punto 1, ahora lo realizaremos para el punto 2 y también obtendremos la energía de presión para el punto 2. Observamos que si es que sumamos la cantidad de energía potencial más la energía de presión, es mayor respecto
al punto 2. Si es que trazamos una línea, vemos que la pendiente de esta línea es negativa, es decir, es descendiente. Quiere decir que en estos dos componentes hay una pérdida. Ahora, esta pérdida, ¿cómo se puede graficar o cómo se puede representar? Se representa mediante un H sub F. Este H sub F hace referencia a la energía perdida debido a la fricción entre el movimiento de este fluido, que es el agua, y la superficie que lo rodea. En el caso de tuberías, la superficie que lo rodease sería el tubo que lo envuelve. Pero al hablar de hidrogeología, lo que rodea a mi líquido o al fluido que está transportándose sería la superficie de los poros de las rocas. Finalmente, para completar la ecuación de energía de Bernoulli, tenemos en cuenta la energía cinemática, que está en relación a la velocidad del fluido, y tomamos tanto para el punto 1 como para el punto 2. Recordemos que Bernoulli plantea la conservación de la energía, por lo tanto la energía para el punto 1 como para el punto 2 tienen que ser iguales. Sumamos los componentes tanto del punto 1 como del punto 2 y obtenemos lo siguiente, que la energía de presión en el punto 1 más la energía cinemática en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 va a ser igual ¿a qué? A la energía cinemática en el punto 2 más la energía de presión en el punto 2 más la energía potencial en este punto 2. Sin embargo, al haber una diferencia de energías, una deficiencia o una pérdida de energía, esta se compensa con el H sub F, que es la energía perdida por la fricción con la superficie que rodea a nuestro fluido. Bien, pero como comentamos, el curso es hidrogeología y hablamos sobre aguas subterráneas. ¿Cómo se aplicaría el principio de Bernoulli a las aguas subterráneas? Pues de la siguiente manera. Primero, recordemos que en el subsuelo la velocidad de transporte del agua es muy pequeña. Es tan pequeña que en ocasiones no se puede percibir. ¿Y esto cómo repercute a la ecuación de Bernoulli? Recordemos que la ecuación de Bernoulli comenzaba diciendo que en el punto 1 o en el punto A o en cualquier punto, la energía era la suma de tres componentes. La energía de presión, la energía cinemática y la energía potencial, ¿cierto? Entonces, si es que mi velocidad es muy pequeña, casi imperceptible, se acerca al cero. Y si se acerca al cero, significa que toda esta expresión va a ser cero porque depende de la velocidad. Entonces, bajo este concepto, bajo ese paradigma, yo puedo simplemente simplificar esta expresión y quedarme con solamente dos componentes. A partir de ello, diríamos que la energía en este punto sería solamente la suma de la energía de presión más la energía potencial. Sin embargo, en hidrogeología hablar de energía no es muy común. Se le representa con H sub A y es conocido con el nombre de altura piezométrica, nivel piezométrico, columna de agua o comercialmente como potencial hidráulico, que es un término muy recurrente en hidrogeología y que es el más usado. Ahora, ¿cómo podemos explicar todo esto que hemos hablado gráficamente? De la siguiente manera. Tenemos el siguiente perfil geológico y obtenemos un punto A. Con respecto a este punto A, tomamos la presión para hallar la energía de presión y tomamos una vertical respecto al nivel de referencia para hallar la energía potencial. Bien, ahora, ¿cómo se podría aplicar todos estos conocimientos al movimiento del agua? Porque justamente la exposición de la que estamos hablando es sobre las ecuaciones de movimiento del agua. Pues de la siguiente forma. El agua se va a mover desde los puntos de mayor potencial hidráulico hacia los puntos de menor potencial hidráulico. Y recordemos que hace poco nomás hemos visto que el potencial hidráulico
que es este de acá, se calcula con respecto a la energía de presión y con respecto a la energía potencial. Ahí ya estamos aplicando el principio de Bernoulli, ¿cierto? Ahora, el principio de Bernoulli, enfocado al movimiento de las aguas subterráneas, como les comenté, indica que va desde un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial. Ahora, esto es muy importante para entender el comportamiento del agua subterránea, ya que no cumple la ley de la gravedad. Muchas veces va en contra de la gravedad. Y esta es una característica que la diferencia mucho de las aguas superficiales, ya que en las aguas superficiales casi siempre se sigue, va a favor de la gravedad y depende mucho de la pendiente del terreno para poder transportarse. En este caso tenemos un punto A y un punto B. Observamos que en el punto A el potencial hidráulico es mucho mayor que en el punto B. Entonces, esto generaría que el recorrido del agua vaya de un punto de mayor potencial, que es el punto A, hacia un punto de menor potencial hidráulico, que es el punto B. En el siguiente caso, vemos ahora que el potencial hidráulico de B es mayor que el potencial hidráulico de A. Bajo esa premisa, sabremos que el movimiento de flujo de agua va a ser de B hacia A. Por último, tenemos un tercer caso donde el potencial hidráulico de A y el potencial hidráulico de B son iguales. Esto me indicaría que no existe un movimiento efectivo del agua, que el agua estaría estática, porque tanto el potencial de A como el potencial de B son iguales. Bien, si bien el principio de Bernoulli nos ayuda a comprender cuál es el sentido del flujo del agua, no es suficiente para entender otras características u otras cualidades del comportamiento del agua, como la velocidad verdadera en la que se mueve el agua. Para poder comprender todo ello, es que se hace uso o se recurre a otra ley complementaria al principio de Bernoulli, que es la ley de Darcy, la cual mi compañera Rosa en unos instantes va a explicar. La ley de Darcy. Expuesta por Henry Darcy. Henry Darcy fue un ingeniero hidráulico francés que durante su tiempo trabajando en la ingeniería civil y distribución del agua en Dijon, que se encuentra al este de Francia, observó y definió varios fenómenos para comprender el flujo del agua. Posteriormente, en el año 1856, publica un artículo de la red de distribución de esta ciudad, en donde en el apéndice postulaba esta ley del Darcy. El experimento de la ley de Darcy. El experimento de la ley de Darcy. Este instrumento es un recipiente, ¿no? Este instrumento se llama permeámetro de carga constante, donde consta de un recipiente que tiene una sección constante, que contiene un material poroso por donde circula un caudal. Acá hay bastantes factores que hay que tomarlo en cuenta y entenderlos para poder entender la ley de Darcy en sí. El caudal es un caudal constante que circula por este recipiente. Además, también tenemos la diferencia del potencial entre A y B. Toma 2 puntos y la diferencia del potencial. El potencial hidráulico o también nivel piezométrico. Y la distancia entre los dos, ¿no? Entre los 2 puntos. La distancia entre A y B. Si dividimos estas dos variables, tenemos el gradiente hidráulico. Así que entendiendo estos factores, estos puntos, vamos a pasar a entender la ley de Darcy. Darcy dijo que el caudal es directamente proporcional al área de la sección por donde circula el fluido por la gradiente hidráulica. Hay una constante que las relaciona. A esta constante la llamó constante hidráulica o también se les llama permeabilidad o permeabilidad efectiva o coeficiente de permeabilidad, cuyas unidades se miden en metros por día. El área en metros cuadrados, el caudal en metros cúbicos por día, el gradiente hidráulico es adimensional, ¿no?
Esta ley podemos darle varias formas. Es decir, es la misma ley, pero se puede expresar de diferentes formas también, como una Q minúscula igual a menos la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. Este menos se debe a que esta diferencia del potencial hidráulico siempre va a ser negativo, porque por la ley de Bernoulli, por el principio de Bernoulli, sabemos que el agua circula de un potencial hidráulico mayor a uno de menor. Así que para que el caudal sea positivo, necesitamos poner un negativo, ¿no? Para que positivice. También, el aire de Darcy también podemos expresarlo de esta manera, que el caudal igual a la conductividad hidráulica por el valor absoluto, y esto de acá ponerlo como diferencial, ¿no? Porque los incrementos son infinitesimales por el área. La velocidad de Darcy y la velocidad real. Acá estamos haciendo una clara diferencia entre la velocidad de Darcy y la velocidad real. La velocidad de Darcy no es la velocidad del acuífero. Vamos a entenderlo por qué. Sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área, pero según la ley de Darcy, el caudal es igual a la conductividad hidráulica por el valor absoluto de la gradiente hidráulica por el área. Si igualamos ambas ecuaciones, esta velocidad es igual a la conductividad hidráulica por el valor absoluto de la gradiente hidráulica. A esta velocidad la vamos a llamar velocidad de Darcy. Si reemplazamos en la ecuación 2 como velocidad de Darcy, entonces la velocidad de Darcy es igual al caudal sobre el área. ¿Es esta la velocidad por la que fluye el agua en un medio poroso? No. ¿Por qué? Porque esta velocidad es lineal y el agua no circula de manera lineal. Además, esta velocidad de Darcy también me indica que el caudal circula por toda la sección. Y no es cierto. ¿Cómo circula el agua entonces? El agua circula a través de unos poros. Es decir, circula a través de la porosidad efectiva. Esta forma. En este caso vamos a determinar una velocidad lineal media. La velocidad lineal media toma en cuenta la velocidad de Darcy, pero también toma en cuenta la porosidad efectiva. Es decir, la velocidad lineal es igual al cociente entre la velocidad de Darcy sobre la porosidad efectiva. ¿Qué me dice esta velocidad lineal media? Esta ecuación o esta fórmula me indica la velocidad en la que las partículas se mueven en una sección del medio poroso. Pero, ¿cómo se mueven las partículas? ¿Se mueven como muestra L1 o como muestra L2? El agua no se mueve de manera rectilínea, es decir, se mueve como L2, de manera tortuosa. Así que a la velocidad lineal media hay que multiplicarle por un coeficiente de tortuosidad. Este producto nos va a salir la velocidad real, es decir, la velocidad que sí fluye el agua subterránea o el flujo en un medio poroso. Este coeficiente de tortuosidad va a depender del tipo de litología. Por ejemplo, arena, según Frizzy Cherry, puede ser de 1 a 1,8. Hemos analizado la velocidad que se muestra en la ley de Darcy, pero si también analizamos el coeficiente de permeabilidad o la conductividad hidráulica, vamos a tener dos tipos de flujos. Cuando el flujo se da de manera paralela a los contactos entre las capas, o cuando el flujo se da de manera perpendicular a los de las capas. ¿Cómo es eso? En el subsuelo no solo tenemos un estrato, sino tenemos varios estratos. Así que lo que vamos a determinar es la conductividad equivalente. Así que en este caso la conductividad, si fluye de manera paralela a los contactos entre las capas, es la conductividad hidráulica horizontal, que se determina mediante esta fórmula. Pero si fluye perpendicular a las capas, lo vamos a determinar mediante esta fórmula, que es la conductividad hidráulica vertical. Tal vez suene muy abstracto, así que vamos a ejemplificarlo para que se pueda entender mejor.
Vamos a considerar 3 capas, como se muestra en esta figura. Tenemos arenas y tenemos una capa fina de limo. Así que hay que calcular la conductividad hidráulica horizontal y la conductividad hidráulica vertical. Tenemos diferentes estratos. Para el flujo horizontal vamos a aplicar la fórmula de la conductividad hidráulica horizontal. Y reemplazando los datos que ya tenemos, nos sale 95,2 metros por día. En este caso, solo estamos determinando, para determinar la conductividad hidráulica equivalente, solo tomamos en cuenta las arenas y no las lutitas, porque no influye el resultado. En cambio, en el flujo vertical, al aplicar esta fórmula, como se muestra aquí, que es el espesor global sobre la sumatoria del espesor de cada capa entre la conductividad hidráulica de cada capa. Ahí, como es un flujo vertical, sí va a influir bastante esta fina capa de limo. Incluso va a influir más que si tuviéramos 10 metros de materiales muy permeables. Aplicando la fórmula, la conductividad hidráulica vertical nos sale 2 metros por día. Así que tenemos una conductividad hidráulica horizontal que nos ha salido 95,2 metros por día y una conductividad hidráulica vertical que nos ha salido 2,1 metros por día. Así de sencillo se puede determinar, es solo aplicar la fórmula. Ahora, la ley de Darcy tiene limitaciones. La primera limitación se debe a la constante proporcionalidad, o sea, a la conductividad hidráulica, porque no es propia solo del medio poroso, sino que también depende del fluido. Se expresa mediante esta fórmula. La conductividad hidráulica es igual a esta Q minúscula, que se le llama permeabilidad intrínseca, por el cociente del peso específico entre la viscosidad dinámica del fluido. Simplificando esta fórmula, podemos determinar de esta manera, ¿no?, que la conductividad hidráulica es igual a la permeabilidad por la gravedad entre la viscosidad cinemática. En el caso de las aguas subterráneas, presentan mínimas diferencias de temperatura a lo largo del año en un mismo acuífero. Así que esta variación no va a ser nada significativo, así que tenemos que la conductividad hidráulica es igual a la permeabilidad intrínseca. Es decir, que la constante de proporcionalidad de Darcy sería aplicable. Así que esta limitación no aplica también para cuando aplicamos la ley de Darcy en aguas subterráneas. La segunda limitación es cuando la constante de proporcionalidad o la conductividad hidráulica es muy baja o cuando la velocidad del flujo es muy alta. En el primer caso, cuando la conductividad hidráulica es muy baja, estamos en una formación arcillosa que es impermeable. Así que esta ley no se va a aplicar, ¿no?, porque el caudal si yo aplico, el caudal me saldría erróneo. Y en el siguiente caso, cuando la velocidad del flujo es muy alto, el gradiente hidráulico no se comportaría de manera lineal, sino que se comportaría de manera exponencial, ¿no?, con este n diferente a 1. Así que ahí también, porque sería un flujo turbulento. Pero en el caso de las aguas subterráneas, las velocidades son bastante lentas, así que también esta limitación no aplicaría. Así que ambas limitaciones, excepto si fuera una formación arcillosa, ahí no va a tener cuidado, pero la ley de Darcy se podría aplicar teniendo en cuenta también la velocidad real, podría aplicarse en aguas subterráneas con toda tranquilidad. Aplicando ambas ecuaciones, tanto el principio de Bernoulli y la ley de Darcy, vamos a aplicarlos a un problema real. A ver, supongamos que queremos conocer el caudal del flujo entre los pozos A y B. Lo que queremos conocer es el caudal del flujo. Tenemos los datos, tenemos que la cota de A es 410 metros sobre el nivel del mar y el nivel estático es 10 metros. Y en la cota de B, su cota de B es 400 metros sobre el nivel del mar y su nivel estático es 20 metros. Y tenemos también otros datos, tenemos el espesor entre los pozos, que es 200 metros, la distancia entre los pozos, que es 200 metros, tenemos el espesor también, que es 50 metros, y también tenemos la constante de proporcionalidad, que es 20 metros por día, tenemos también la porosidad, que es 15%.
Así que lo primero que hay que hacer es calcular los niveles piezométricos y la dirección del flujo. El nivel piezométrico, para calcular el nivel piezométrico hay que restar tanto la cota menos el nivel estático de ambos. El nivel piezométrico de A sería 400 y el nivel piezométrico de B sería 380. Así que según el principio de Bernoulli, nos dice que el agua circula de un nivel piezométrico mayor a un nivel piezométrico menor. Es decir, el agua circularía del pozo A al pozo B. Ahora, vamos a calcular el caudal aplicando la ley de Darcy. Tenemos acá la ley de Darcy, así que tenemos todos los datos. Lo que vamos a hallar primero es la gradiente hidráulica. La gradiente hidráulica es la diferencia de los potenciales hidráulicos o de los niveles piezométricos, ¿no? Nos sale negativo, pero con el valor absoluto positivo, entre 200. El gradiente hidráulico nos sale 0,1. Así que solo reemplazaríamos los datos que ya tenemos. El caudal es igual a la constante de proporcionalidad de la conductividad hidráulica, 20 metros por día, por el gradiente hidráulico 0,1, pero no tenemos el área. Lo que tenemos es espesor, más no tenemos el ancho. Así que vamos a calcular un caudal unitario, es decir, el caudal que circularía por un metro cuadrado. El caudal que circularía en un metro cuadrado sería 2 metros cúbicos por día. Pero supongamos que le vamos a poner un ancho a la sección 500 metros. El área sería 25.000 metros cuadrados. Así que para determinar el caudal, multiplicaríamos este caudal unitario por el área. Entonces el caudal que circula en esa sección sería 50.000 metros cúbicos por día. Así que ya hemos calculado el caudal, solo hemos aplicado la fórmula. Ahora, vamos a calcular la velocidad real del flujo. Así que tenemos la velocidad de Darcy, ¿no? Tenemos el coeficiente, la porosidad efectiva que me dan como dato, y el coeficiente de tortuosidad lo vamos a tomar. Este coeficiente de tortuosidad, como son arenas, vamos a tomarlo como 1,2. La velocidad de Darcy, aplicando la fórmula, el caudal que ya habíamos hallado entre el área, la velocidad de Darcy me sale 2 metros por día. La velocidad real, entonces, sería la velocidad de Darcy, que me ha salido 2 metros por día, entre la porosidad efectiva que me daban como dato, 0,15, y el coeficiente de tortuosidad, 1,2. La velocidad real de este flujo es 16 metros por día. También, como tenemos la velocidad real, también podemos hallar el tiempo que se demora en fluir este fluido, ¿no? Solo dividiríamos la distancia entre la velocidad real, es decir, 200 metros entre 16 metros por día. El tiempo que se demoraría de fluir desde el pozo A hasta el pozo B sería 12,5 días. También podemos determinar el volumen del agua. Si sabemos que el caudal es igual al volumen entre el tiempo recorrido, así que despejando sería el volumen igual al caudal por el tiempo recorrido. Tenemos el caudal que nos ha salido 50.000 metros cúbicos por día y el tiempo recorrido que nos acaba de salir 12,5 por día. 12,5 días, así que el volumen que circularía en esta sección sería 625.000 metros cúbicos por día. Muy bien, voy a darle pase a mi compañero Jorge para que pueda decir las conclusiones. Bien, ahora hablaremos sobre las conclusiones. Primero, el agua no siempre se mueve debido a la gravedad, sino en función a la diferencia del potencial hidráulico. Es decir, se mueve desde el punto de mayor potencial hidráulico al punto de menor potencial hidráulico. Recordemos que justamente es aquí donde hace injerencia el principio de Bernoulli, ya que mediante el principio de Bernoulli es posible hallar este potencial hidráulico, el cual está compuesto de dos componentes, tanto de la energía potencial como de la energía de presión. Y esto me permite saber el flujo, la dirección del flujo del agua. 2. El agua subterránea no se mueve en forma lineal, sino a través de la tortuosidad del medio poroso, es decir, por medio de la porosidad eficaz. Hemos visto que el agua se mueve dentro de los poros conectados de las rocas, y al moverse en estos poros no sigue una dirección lineal, ¿no? Sino que al contrario sigue una tortuosidad, la cual tiene que agregarse a la ley de Darcy para poder hallar la velocidad real de este movimiento de agua.
Y por último, la ley de Darcy no es válida en medios con permeabilidad muy baja, como es el caso de las formaciones arcillosas, ni en flujos con velocidades muy altas que se pueden dar en cercanías de pozo que se está bombeando. Estos parámetros es importante conocerlos para cuando vayamos a campo y no tener dificultad al momento de medir la velocidad del agua, ni tampoco equivocarnos al momento del procesamiento de datos, ¿no? Bueno, finalmente aquí tenemos la bibliografía que hemos consultado para poder realizar esta exposición y solamente me tocaría agradecerles por el tiempo prestado y gracias ante todos.